Hablaremos de estimadores puntuales y vamos a dejar la parte de estimadores por intervalo para más adelante. Es importante que si hablamos de estimadores, hablemos de sus propiedades. Entonces en eso nos vamos a enfocar en la clase de hoy y a revisar un poco de aplicaciones para ir comprendiendo cómo se aplican o se analizan la situación, ya sea un contexto en el que requiramos aplicar los estimadores puntuales o por intervalo, específicamente cuando se trata de la media o de la proporción. Es así que vamos a recordar un poco de dónde proviene todo eso de los estimadores. Recordemos que cuando nosotros recogemos información específicamente de una variable cuantitativa, vamos a poder dibujar, cuando ya tenemos resumidos los datos en una tabla, podemos dibujar lo que es un histograma para una variable cuantitativa continua. Dependiendo del tipo de variable, pues así va a ser el gráfico, pero estamos asumiendo una variable cuantitativa continua. Por tanto, un histograma, que es lo que nos va a ayudar mejor a comprender lo que es el acercamiento a una distribución normal. Pues bien, cuando tenemos una cantidad de datos pequeño, muy probablemente la construcción del gráfico, su esquema, su representación gráfica sea un poco escueto o sin forma, o la forma no es no tiene un patrón muy estable, sino que tiene unos altos y bajos bien marcados. Los datos siempre se van a concentrar alrededor de un valor que es donde más se repiten o los números más frecuentes, los valores más frecuentes. Siempre los datos van a tener esa tendencia. Sin embargo, cuando el conjunto de datos es muy pobre o es reducido el tamaño de la muestra, pues el gráfico no nos va a llevar a una representación bien marcada de la distribución a la que se está acercando. Cuando ya tenemos el tamaño de muestra más grande, hemos ampliado el marco de referencia del tamaño de la muestra, entonces también se va a ver aumentada lo que es la forma de cercanía que tiene la distribución con una distribución normal que andamos buscando, que es a la que se parezca. Teóricamente, aunque nunca vaya a ser posible acoplar perfectamente un histograma a una campana de Gauss, pero sí, a medida que va creciendo el tamaño de la muestra, vamos a ir viendo u observando cómo se va acercando y pues teóricamente sí lo vamos a asumir como distribución normal. Véase pues este nuevo histograma, como ya las barras son un poco más angostas y están más distribuidas alrededor de un valor fijo. Luego, si nosotros seguimos aumentando el tamaño de la muestra, imaginemos una cantidad enorme de datos. Podemos decir 1000 datos, 3000, 10.000 datos, un número grande. Entre más grande sea, más definida va a estar la distribución. En este caso observen que las barras del histograma, cada una de las barras, las clases, los anchos que tienen son bien pequeños y cada uno de esos intervalos, cada una de las barras tiene una frecuencia
que al reunir todos los intervalos, la distribución es bastante marcada en cuanto a la forma que tiene. Sin hacer ningún dibujo o sin suavizar mucho lo que es toda la circunferencia, la parte externa de las partes superiores de los gráficos, aunque se ve la forma como de grada o de serrucho, si a medida nosotros vamos aumentando el tamaño de la muestra, esas gradas o dientes de serrucho se van a hacer cada vez más pequeños, se va a ir suavizando. Cuando se suaviza, cuando n tiende a infinito, se va a suavizar totalmente, y entonces sí, ya vamos a asumir que la forma teórica se acopla de manera perfecta con la distribución normal estándar. Por eso ahí podemos ver que al sobreponer una curva normal estándar, queda bastante bien ajustado al conjunto de datos. Pues bien, esa es la idea de un estimador puntual, que nos vamos acercando a ese valor que es el centro del conjunto de datos. Y por eso aquí vemos cómo aparece marcado al centro de esta línea, esta simbología que nos está diciendo que es el valor central, y es un estimador cuando se trata de un conjunto de datos provenientes de una muestra, y esa muestra seleccionadas a su vez de una población conocida. Entonces, eso es lo que debemos de nosotros ir mentalizándonos, en buscar ese estimador que en este caso podría ser la media, en otro caso puede ser la proporción de interés. Cuando es la media, la simbología que utilizamos es X barra. Siempre el estimador se pone en esta parte cuando es un valor puntual. Vamos a asumir que ese estimador es este valor que está aquí justamente. La barra simplemente refleja la frecuencia, el número de veces que aparece ese valor en el conjunto de datos, o todos los valores que caen en ese rango, porque cada barrita es un rango, un intervalo que hay, y dentro de ese intervalo van a caer todos aquellos que contienen a ese valor, y ese va a ser el más alto en este caso del histograma. Pues bien, ese es un valor puntual porque es un valor fijo. Cuando hablemos de estimadores por intervalo, entonces ya no vamos a tener solamente un valor puntual, un valor fijo, sino un conjunto dentro de un intervalo. Por eso es que se le llama estimación por intervalo, porque no solo vamos a hallar un valor, sino un intervalo total. Pero por ahora estamos con estimadores puntuales. Bueno, pues bien, ¿para qué para qué estudiamos los estimadores puntuales? Cuando nosotros no tenemos un conjunto completo de una población, o que no hemos podido recolectar el conjunto completo de la población porque es muy caro, o no tenemos acceso a toda la población, o son un número reducido de datos los que tenemos, entonces siempre nuestro interés es conocer el parámetro de la población de la que provienen los datos, porque como no tenemos siempre el censo, así se llama, censo se le llama a la recolección completa de toda la población en el estudio o la investigación que se esté realizando. Cuando a partir de esa población
hemos calculado un valor estadístico o una estadística, esa estadística o estadística, por haber sido obtenida de la población, le llamamos parámetro. Sin embargo, como ya dijimos, no siempre tenemos acceso a esa población, por tanto obtenemos una muestra. Al obtener una muestra y sacar de la muestra una medida estadística, a esa medida estadística le llamamos estadístico o estadísticos. ¿Cuáles son los estadísticos más conocidos? Pues la media, la moda, la mediana, la proporción, la varianza, etc. Todas esas son medidas estadísticas y si son tomados de una muestra se llaman o se les nombra estadísticos. Estos estadísticos, la media, la moda, la mediana, la varianza, pueden ser considerados como estimadores puntuales de sus homólogos en la población, que serían la media poblacional, la proporción poblacional, la varianza poblacional, la mediana, la moda poblacionales. Entonces, cuando la media, por ejemplo, se toma de la muestra para estimar al parámetro de la población, es cuando estamos haciendo una estimación puntual. Pero ¿qué entonces son los estimadores? Una estimación es el proceso de haber ejecutado una inferencia estadística, el proceso que ya dijimos que a partir de sacar un conjunto de datos de la población, ese conjunto de datos se llama muestra. Si a la muestra le calculamos una medida estadística y esa medida estadística es la que representa el parámetro poblacional, ese proceso es inferencia estadística. Cuando se hace ese proceso de estimación, la estimación es, por ejemplo, de definir que el parámetro tiene un valor cercano a la medida estadística que hemos calculado o que hemos obtenido a partir de la muestra. Entonces, si por ejemplo tenemos un conjunto de datos de unos empleados de un municipio, qué sé yo. Entonces, si a ese conjunto de empleados yo le hago 1000 preguntas o las que me interese medir, una de esas preguntas es el ingreso, o sea, cuánto ganan. Ahí habría que hacer muchas delimitaciones si me interesa el ingreso neto o lo que le queda de ingreso en el que digamos que ya esté libre de impuestos, los descuentos que le hagan, como queramos verlo. Pero suponiendo el ingreso neto, a todos le preguntamos. Entonces, cuando ya tenemos de esa variable que es el ingreso de todos los empleados de la muestra, porque no contamos con todos los de la población, sino que solo una muestra, entonces cuando calculo el promedio de esos ingresos, ese valor que me dé como promedio, como ha sido obtenido de una muestra, la vamos a pensar como cercana a la media de la población y esa inferencia es a la que vamos a llamar como estimación y va a ser estimación puntual de la media muestral sobre la media poblacional. Pero aquí entonces entra muy importante es que entra en juego lo que es garantizar la representatividad de la muestra. Hablar de representatividad de la muestra no es, aunque parece fácil, es algo que se debe de hacer con delicadeza y con bastante cuidado, porque no siempre podemos garantizar representatividad, no solamente por la estructura de la población, sino que a veces
también depende la calidad con la que hemos recogido los datos para que haya representatividad. Entonces, aunque ese es un tema aparte, pero es importante mencionarlo. Ese proceso que hemos definido es el que llamamos estimación, estimadores, en este caso estimadores puntuales cuando solo se trata de un valor como la X barra, que es la media, que representaría al mu, que sería la media poblacional. Así como la media representa a mu, la proporción muestral representaría a la proporción poblacional, la varianza muestral a la varianza poblacional, etc. Entonces, cuando hablamos de proporciones, hay muchas situaciones que pueden ser de interés. Una de ellas es cuando hay sondeos de opinión pública acerca de elecciones presidenciales, ya sea de diputados o de alcaldes. Entonces, cuando nos interesa saber en qué proporción se tiene preferencia por un candidato, por un partido, allí es ese estimador el que nos interesa, la proporción. Cuando en una cuestión de mercadeo nos interesa por saber qué producto de qué marca es más importante para el cliente o de más preferencia, también interesa lo que es la proporción como estimaciones. El sexo en muchas ocasiones es importante para medir las diferencias en una habilidad, en una destreza, en un tipo de oficio. Todas esas situaciones que menciono y que podrían haber muchas más que cada uno puede conocer. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes reprobados en un examen o en una asignatura, etc. Cualquier situación que represente una proporción podría ser también de interés de una investigación, y si tenemos solo de una muestra, pues vamos a hacer inferencias acerca o sobre una población y estamos haciendo entonces el mismo proceso de estimadores, de estimaciones puntuales. Vamos a siempre analizar las dos situaciones como estudiamos antes. En este caso también vamos a estudiar la estimación de la muestra y la estimación por intervalo para la media, y para la proporción. Para los dos casos sería para estimaciones puntuales como estimaciones por intervalo. Es importante mencionar y hablar de esto y profundizar un poco que los estimadores puntuales tienen unas propiedades que se deben de cumplir. Esas propiedades son de las que vamos a mencionar en este momento. En este caso a nosotros nos interesa hablar de la media muestral y de la proporción muestral. La media muestral se representa con X barra y esta va a representar o es la que va a estimar a la media poblacional mu. La proporción muestral va a tener un circunflejo al que yo le digo gorrito, y P gorrito va a ser el estimador puntual de la proporción poblacional. Entonces eso debemos de tenerlo bien claro. La X barra representa o sería el estimador poblacional de mu, y P minúscula o P circunflejo, en ocasiones la proporción se le pone el gorrito y en ocasiones no. Eso ya depende de
del criterio o de la decisión del que está utilizando la simbología. Entonces esta P va a ser, si es de la muestra, va a ser el estimador de la P poblacional. En esos términos vamos a ir.